Bienvenidos niños y niñas nuevamente a una edición más de las matemáticas que todos merecemos de las redes educativas de Honduras. El día de hoy estaremos en divisibilidad de números. Específicamente estaremos viendo divisibilidad entre 3. Vamos a aprender una regla. Observemos. Un número es divisible entre 3 cuando el resultado de la suma de las cifras de ese número es un múltiplo de 3. ¿Qué es lo que quiere decir esta regla? Los ejemplos siempre nos ayudan a entender mejor los conceptos. Observemos el ejemplo. Indique si los siguientes números son divisibles entre 3. Vamos a observar algunos números y vamos a decir si son divisibles entre 3. Observemos el primero, es 234 y será divisible entre 3. ¿Qué necesitamos hacer para saber si este número es divisible entre 3? Sumamos las cifras de 234 entre sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma: 2 más 3 más 4, y esto es igual a 9. Ahora la pregunta es, ¿9 es un múltiplo de 3? Sí, es un múltiplo de 3. Eso quiere decir que 234 es divisible entre 3. Muy bien. Ahora vamos a continuar con otro ejemplo más. 707. ¿Qué podemos hacer? Vamos a sumar las cifras de 707 entre sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? 7 más 0 más 7 es igual a 14. Entonces colocamos el 14 y nos hacemos nuevamente la pregunta si 14 es un múltiplo de 3. Y no, 14 no es un múltiplo de 3. Por lo tanto, 707 no es divisible entre 3. Observaron, ¿verdad? Vamos con otro ejemplo más. 891. Nuevamente, sumamos las cifras de 891 entre sí y las sumamos de la siguiente forma. 8 más 9 más 1. Esto me da un total de 18. Y nos preguntamos nuevamente, ¿18 es un múltiplo de 3? Sí. Por lo tanto, como es un múltiplo de 3, quiere decir que 891 sí es divisible entre 3. Muy bien. Ahora vamos a continuar con lo siguiente. Observen. El residuo de la división entre 3 coincide con el de la división de la suma de las cifras de cada posición entre 3. ¿Qué es lo que quiere decir esta regla? Lo siguiente. Observemos con un ejemplo. Encuentre el residuo de las divisiones entre 3 con los siguientes dividendos. Vamos a observar. Tengo el número 574. ¿Qué voy a hacer con este número? Lo siguiente. Sumamos las cifras de 574 entre sí. ¿Cómo las vamos a sumar? Como ustedes ya aprendieron. 5 más 7 más 4. ¿Cuánto da esta suma? Da un total de 16. Ahora, ¿qué hacemos con el 16? Lo que vamos a hacer es dividir el 16 entre 3 y el residuo obtenido es el mismo que el que 574 entre 3. Muy bien, entonces dividamos 16 entre 3. ¿A cuánto es? Vamos a ver, es a 5 porque 5 por 3 es 15. ¿Cuánto nos sobra para 16? Nos sobra 1, es decir, nuestro residuo es 1. Así que muy bien, si dividimos 574 entre 3, el residuo también será 1. Por eso dice que coincide. Muy bien, vamos a realizar otro ejemplo más para entender mejor. Observemos 820. Nuevamente vamos a sumar las cifras de 820 entre sí. Sumémoslas. 8 más 2 más 0 es igual a 10. Ahora lo que vamos a hacer es dividir 10 entre 3 y el residuo obtenido es el mismo como si dividiéramos 820 entre 3. Podemos observar que 10 entre 3 es igual a 3, porque 3 por 3 es 9 y sobra 1, es decir, hay un residuo de 1. Eso quiere decir que si dividimos 820 entre 3, nuestro residuo será 1. Muy bien, ahora continuemos. Un ejemplo más para concluir. 285. ¿Qué tenemos que hacer, niños y niñas? Sumar las cifras entre sí. Entonces las sumamos de la siguiente forma.
2 más 8 más 5. ¿A cuánto da? A 15. Muy bien, ahora vamos a dividir 15 entre 3. Observemos, dividamos 15 entre 3. ¿A cuánto da? 15 entre 3, muy bien, a 5, porque 5 por 3 es 15 y nuestro residuo es 0. Como nuestro residuo es 0, eso quiere decir que si dividimos 285 entre 3, nuestro residuo será 0, tal y como ustedes lo pueden observar. Muy bien, niños y niñas, espero que hayan aprendido algo de la lección del día de hoy, así que estaré con ustedes con más videos. Hasta la próxima.